Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en Jaula de Grillos con Ana Álvarez Recalde. Hola, Ana. Hola Faustina, gracias por la invitación. De nada, gracias a ti. A ver, explico nuevamente Jaula de Grillos, ¿qué es? Jaula de Grillos es un contenedor donde estamos volcando conversaciones, debates, entrevistas relacionadas con la discapacidad en familia, con los procesos que afectan a las familias cuando llega un niño o una niña con discapacidad, con un diagnóstico, alguna situación, alguna condición difícil. Una más es un colectivo de familias, padres y madres que se reúnen alrededor de un programa de recuperación justamente para, digamos, aliviar y atender esas problemáticas. Ana Álvarez Recalde es fotógrafa. Ahora nos vas a contar un poco, Ana, de tu recorrido, de tu itinerario. Ana ha estado directamente relacionada con la discapacidad infantil, con una condición difícil de uno de sus hijos. Como fotógrafa ha atendido esta problemática con extrema sensibilidad. Y como fotógrafa, además, ha tocado otros temas, has tocado otros temas, Ana, con muchísima fortaleza y con una mirada muy, a la vez, muy penetrante y evocadora, ¿no? Con un cierto vuelo de la imaginación. Nos conocimos hace algún tiempo, justamente cuando nació mi hija Joy, que tiene parálisis cerebral, y una amiga en común nos puso en contacto, porque Ana en ese momento tenía a su hijo mayor, Neuquén, con una condición especial. Esto fue hace 10 años aproximadamente. ¿Quieres contarnos, Ana, un poquito de tu historia, por una parte con la fotografía, tu desarrollo artístico, y por otra parte, si quieres a lo mejor aprovechar en ese cruce, cómo se cruza la fotografía con tu maternidad, con las maternidades y con esta maternidad tan de alto voltaje que hemos tenido? Bueno, justamente mi camino como fotógrafa empieza con mi maternidad y especialmente por la situación de Neuquén, ¿no? Neuquén nació con una condición que se llama lisencefalia Ujú, y síndrome de Lennox-Gastaut, y nos enteramos de su diagnóstico cuando tenía 8 meses, sí, y fue ahí cuando agarré la cámara y decidí enfocarme en seguir retratándolo a él ujú, como una forma de constatar que el niño era el mismo, ¿no? Más allá del diagnóstico, la belleza de sus ojos, la belleza de su ser, no estaba alterada por ningún pronóstico, ni por ningún diagnóstico, ni por eh, ninguna sentencia que en ese momento recibíamos, ¿no? En aquel momento, Neu nació en 1999 y en aquel momento nos habían dado una esperanza de vida de 2 años. ujú, Por suerte vivió casi 21 años y, y bueno, la maternidad de Neo, el proceso de acompañarlo en estos 20, casi 21 años, ha hecho que me decantara también por retratar la maternidad y la crianza en muchos aspectos y específicamente en los últimos años el tema de la crianza en discapacidad, ¿no? ujú. Y los cuidados. Vale. Vamos a hablar entonces un poco en realidad, el foco, ¿no?, de nuestra conversación, que es este libro que viaja en forma expositiva también, como una exposición fotográfica que se llama Care, Cuidar Importa, y que retrata las realidades, las múltiples realidades en torno a la discapacidad en familia, la discapacidad y sus cuidadores, ¿no? Y Ujú. que, bueno, yo he tenido la suerte de participar con mi hija. Es un libro espectacular, brutal y hermosísimo, que espero que puedan ver, que se puede comprar, que está todavía a la venta, y una exposición que esperamos con esta charla y otras acciones ayudar, ¿no?, a que se pueda, a que pueda viajar
a tantos rincones como sea posible, porque el velo que oculta la discapacidad es muy pesado. ¿Qué puedes decir, digamos, antes de entrar a ver algunas fotos como de los temas que tú como madre y como fotógrafa has podido experimentar, atravesar tú misma en tu experiencia y poder has podido observar nuestro constructo social? ¿Cuáles son las capas, ¿no?, que configuran este velo que nos impiden ver más allá de la discapacidad a nuestros seres queridos? Creo que principalmente está la ignorancia, ¿no? En la sociedad, ¿no? El prejuicio. Eso impide ver a la persona y eso impide ver la capacidad que radica dentro de la discapacidad, ¿no? Estamos acostumbrados a comunicarnos a través del lenguaje. Cuando el lenguaje no es posible, parece que no hay comunicación, pero es un desconocimiento, ¿no? Ujú, Entonces poder ir más allá del lenguaje y poder encontrar comunicación a partir de la mirada, del tacto, del placer, ¿no? Del cuerpo, del calor que, que emanamos, ¿no? Em, distintos tipos de disfrute. Por ejemplo, cuando una de las personas a las que retraté, su risa brota por escuchar un estornudo o porque le canten el feliz cumpleaños, ¿no? A Laia, por ejemplo. ujú, Poder encontrar eso, ¿no? Cosas que nos hacen felices más allá de lo que normalmente en el mundo sin discapacidad ujú, parece que la felicidad tiene que tener muchos motivos, ¿no? Y a veces es conectar con la simpleza y con la esencia. ujú. Esta es una de las cosas, pero luego también a la hora de realizar el libro han habido muchas temáticas que como mamá me atravesaban, ¿no? Por ejemplo, em, cosas que vi al entrar a otras casas, que digo, yo esto también lo viví, ¿no? Cuando Neu era pequeño, por ejemplo, eh, las ganas de poner en valor la vida de mi hijo y que nadie lo viera a él con pena, por ahí en algunos aspectos ha hecho que yo proyectara una idea de felicidad que también es real, pero ocultara la frustración o la tristeza, que también forman parte de la experiencia de maternar un hijo o una hija con discapacidad, ¿no? Entonces Sí. tenemos muchos puntos en común que muchas veces, bueno, quedan de puertas adentro. Ujú. Digamos que la procesión en estas familias, la procesión va por dentro. ¿Qué has visto? O sea, cuando tú entrabas en estas escenas familiares, ¿no? Había esta sensación de lo que estás mencionando ahora, ¿no? Como que la procesión va por dentro, ¿no? Que no se muestra toda la realidad, porque parecería que el mandato social es ser felices y estar contentos. ¿Qué más? ¿Qué más has encontrado que valga la pena traer como fondo, de tu trabajo? Otra de las cosas es la sensación de impotencia y de soledad y a la vez la energía para tratar de cambiar las cosas, ¿no? Em, Principalmente esto más en madres y padres de adolescentes y jóvenes que quedan muy abandonados a nivel institucional cuando necesitan, sus hijos ya salen del sistema escolar y para acceder a un centro de día no tienen muchas oportunidades, no hay plazas suficientes y, y vi mucha frustración en esas familias, ¿no? Y un sistema que no ampara. Y luego también el proyecto estuvo atravesado por la pandemia, entonces ahí también la desolación y el abandono de las familias con hijos e hijas con discapacidad durante la pandemia, ¿no? Y otra de las cosas fue que eso lo viví en carne propia, ¿no? El sentir la incredulidad de volver a ver en titulares del periódico que los parámetros para aceptar a una persona en la UCI iban a ser esperanza de vida y valor social, ¿no?
que son valores eugenésicos totalmente, y que es increíble que hayamos dado tantos pasos para atrás, ¿no? En una situación de vulnerabilidad, que esto se pudiera tratar como si que no levantaran pollas, ¿no? ¿Qué son los valores eugenésicos, Ana? Y para mí hablar de valor, de esperanza de vida o valor Sí. social, son dos cosas que son tremendas, porque la esperanza de vida, o sea, es un parámetro que no es científico, ¿no? O sea, con Neuquén nos dijeron que su esperanza de vida iba a nacer 2 años y vivió casi 21. Entonces, si hubiera tenido que entrar a la UCI y hubieran tenido en cuenta esa esperanza de vida para no atenderlo, le están negando la vida por tener una discapacidad, básicamente, le están negando la atención, ¿no? Eso es tremendamente doloroso como mamá. Y el valor social es como que implica el valor social, porque para mí el valor social es como una persona impacta positivamente a su entorno. Ujú, Y una persona con discapacidad, o sea, yo creo que mi hijo Neuquén ha aportado muchísimo a su entorno. ujú. Entonces su valor social para mí es indiscutible, es muy alto el valor social, ¿no? Y sin embargo, por ahí personas que pueden tener un título de carrera universitaria o mucho dinero, o no afectan positivamente al entorno, al contrario. Entonces, ¿cómo podemos hablar de estos parámetros, no? Ujú. ¿Qué significa eugenésico? El permitir que la vida eh, sea según unos parámetros sexitistas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para mí esto es una forma de entender la sociedad que no incluye la vida. ¿Eso es eugenésico? Para mí sí, porque va en función de una productividad, de una idea de éxito que no es compatible con lo humano. Ujú. Vale, estoy respirando. Vale, entonces vamos a ver un poquito del material de Kerr, ¿te parece? Vale, iré rapidito porque veo que vamos un poquito más justas del tiempo. de- Sí, se me ocurre que a lo mejor para empezar puedes elegir la foto, bueno, si quieres la portada y comentar la portada y después ir a la foto que a ti más te gusta de las que tienes en esta presentación. Mira, esta es la foto de la portada del libro. ¿Sí? em, y voy a ir un poquito rapidito, pero me cuesta elegir porque si no voy a tener que saltar y no las veo al ponerlas en pantalla completa. Ujú, Esta es una de las fotos de una de las exposiciones. Para mí, en la exposición de Kear, una de las cosas que me parecía súper importante es que las personas retratadas y personas que pueden estar en situación similar a las personas que forman parte del proyecto puedan acceder a la sala y verse, ¿no? Porque también me parece que el arte ha sido no ha sido inclusivo y no ha sido respetuoso con la discapacidad. Muchos los referentes que tenemos en arte han retratado la discapacidad como desde o la burla o desde una visión de castigo divino, ¿no? ujú, Bueno, este es un tríptico de Neuquén, que bueno, cuando estaba haciendo el proyecto, aparte de estar atravesados por la pandemia, eh, inesperadamente Neuquén murió ese año, en el 2020, y bueno, ujú, me parece imposible continuar con el libro, pero también me pareció muy importante que este es su legado, ¿no? Este libro está totalmente inspirado por Neu y me parecía que me tocaba hacerlo, ¿no? Que se fue, pero me dejó con las manos llenas y me dejó con su mensaje, ¿no? Para compartir. ujú. Esta foto es un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? De a veces la soledad que tenemos las mamás cuando estamos cuidando. Ujú, Y, y justo esta mamá tiene una cuenta de Instagram con muchísimos seguidores y bueno, siempre poniendo en valor los cuidados y la discapacidad, pero también la frustración que a veces se siente, ¿no? Por el desamparo del sistema.
Sí. Una de las cosas que cuento también con el libro, que son las vivencias que hemos tenido la gran mayoría, es la sensación de invisibilidad, tanto sea porque se aparca en los sitios que corresponden a personas que necesitan un espacio para poder eh, salir en la silla de ruedas, ¿no? Y la carrera de obstáculos que a veces implica salir de casa, como también la invisibilidad del sistema cuando las sillas que nos dan son incompatibles con el día a día y cronifican los cuidados, hacen que las personas que estamos atrás de las sillas de ruedas terminemos siendo futuros dependientes porque la misma silla nos rompe la espalda, ¿no? Cuando hay que subirlo, bajarla de la furgoneta o del coche, que no siempre pueden estar adaptados. Ujú. Esto es lo que te contaba de los adolescentes y jóvenes cuando intentan llegar a centros de día. Los papás de Oscar, Oscar es, es este chico, y sus papás, Puri y Joaquín, em, pusieron esta caravana delante de la casa para poder pasar 1 hora a la semana cuando Oscar estaba con su cuidadora, para poder ellos tomarse un café, porque viven en una urbanización, y para 1 hora a la semana que tenían el relevo de cuidados, no da mucho tiempo a salir más lejos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto a veces quedamos abandonados, ¿no? Que hay que hasta autogestionarse la posibilidad del descanso, ¿no? Ujú. Y luego el tema de la muerte, que también me parece que es un tema tabú, que bueno, que muchas familias atravesamos, y la posibilidad de hacer una despedida en casa, si es lo que la familia quiere, la necesidad de ser escuchados por los equipos de cuidados paliativos. Muchas veces cuando se pregunta el tema de la muerte, a veces se nos patea para adelante los temas importantes, y la necesidad de estar preparados para poder gestionar también la despedida de la forma más respetuosa y que más nos va a dar paz a todos los miembros de la familia, ¿no? Ujú. Me parece que ahí hay un gran hueco que todavía queda por compartir y por hablar, ¿no? Por poner con luz. Ujú. Y una de las citas del libro es: llegamos a la vida necesitados de amor y sostén, y muy probablemente volveremos a necesitarlos en nuestra última etapa. Los cuidados no son parte de la vulnerabilidad de la vida, los cuidados constituyen la vida, porque es dentro de este contexto donde establecemos las relaciones que nos definen. Acá está Neu con sus hermanos, con Mila y con Alén. Y bueno, con esta fotografía suelo contar esto que te contaba antes de los parámetros que se usaron en la pandemia, porque fue súper doloroso el encontrar eso en los periódicos. Ujú. Y luego esto, ¿no? Que lo que cada persona otorga a la sociedad, el valor de cada ser, no está definido por nuestro prestigio o por nuestras capacidades, sino por el impacto positivo o negativo que con nuestra mera presencia causamos en quienes nos rodean. Ujú. Y ya con esto dejamos lo que son las fotos, y si tenés alguna preguntita me decís, porque no te quiero robar más tiempo. No me está robando tiempo, me está regalando tiempo. ¿Qué Yo va? ahí medio mirando no pasarme mucho. Sí. Bueno, a mí me conmueve muchísimo, y me imagino que todos los padres, ¿no?, que conocemos la temática, que la hemos vivido, que la vivimos, estamos muy, muy sensibilizados y necesitamos vernos representados. De hecho, algunas de las personas que están en el libro y que están en la muestra, tiempo después me agradecieron el que os hubiera puesto en contacto, porque significó para ellos muchísimo, ¿no? El ser mirados y el verse bellamente, con dignidad, con sentido, ¿no? Representados. Entiendo que esa es parte de la labor del artista, del fotógrafo en particular, más, ¿no? Todavía desvelar y revelar. Sí, para mí también era como una deuda que tenía, porque como fotógrafa
uno de los referentes con los que me formé, que ha sido como todo un camino muy autodidacta, pero uno de los referentes que hay en fotografía es Diane Arbus, y ella Ujú, tiene una serie que se llama Freaks, ujú. y claro, a mí como mamá con un hijo con discapacidad me dolía muchísimo ese trabajo, ¿no? Ujú. Em, y luego comentarios que he visto en relación a estos trabajos, ¿no? ¿Cómo sería? Entonces, Si quieres abrir un poquito este tema, me parece interesante porque freaks en inglés significa raros, ¿no? Monstruos, si quieres. mm, ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? O sea, ¿dónde estamos con la discapacidad en el nivel representativo, a nivel social? ¿No? ¿Qué nos pasa? Eh, ¿Qué salto has tenido que hacer, ¿no? De los freaks a este trabajo que haces en Kerk. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Porque no es poco el salto que haces del trabajo de Diane Arbus a tu propia formulación. bueno, investigando un poquito, porque no quería prejuzgar de Ujú, dónde salía su trabajo, ¿no? ujú, Investigando un poquito encontré que había una entrevista en donde le preguntan, ¿no? ¿Por qué hace estos trabajos? Y ella decía que le parecía fantástico, pero que nunca querría darle un beso a una persona con discapacidad ni quisiera que su hijo se viera así, ¿no? Entonces, claro, como mamá me dolía todavía más, ¿no? Ya me dolían las imágenes, pero este comentario todavía me parecía más duro. Y entonces yo encaraba este proyecto de CARE diciendo, cualquiera de las personas a las que retrate podría ser mi hijo, ¿no? Y a cualquiera me voy a acercar con el mismo respeto con el que voy a retratar a mi hijo. ujú, Entonces creo que ya el planteamiento es diferente, ¿no? Es como a veces cuando vemos trabajos fotográficos realizados de una forma más voyerística, ¿no? De una ujú, persona que puede viajar a África y retratar la pobreza o retratar una catástrofe, y qué distinto es cuando estás viviendo algo desde dentro y, y todas las facetas que tiene una realidad, ¿no? Que dentro de la miseria puede haber también mucho amor, mucha cotidianeidad, ¿no? Y dentro de la discapacidad lo mismo. ujú, Entonces, creo que cambiar la mirada y mostrar lo que vivimos de dentro, que implica todo, ¿no? Porque podemos hablar de frustración y la frustración no niega el amor, y ujú, podemos hablar del amor y el amor no niega el dolor. ujú, Y podemos hablar de la muerte y la muerte no niega que siga habiendo vida, ¿no? Que ujú, aunque parece que todo se cae, o sea, cuando murió Neu, el proyecto parecía como, bueno, algo que iba a dejar, y mi identidad también se rompió, o sea, no sabía ni para dónde seguir, no me veía más fotógrafa porque fue como la maternidad y Neu en sí fue quien me convirtió en fotógrafa. Entonces, una vez que él no estaba, era como si esto ya no lo puedo seguir haciendo. Y ujú, luego cómo se van acomodando las fichas, ¿no? Y ujú. cómo todo forma parte de la experiencia. Entonces, creo que el proyecto involucra también esto. Así que has empezado hablando un poco del tema de cuando te he preguntado por las capas, ¿no? Del velo que nos impide ver a nuestros hijos con discapacidad, a nuestros miembros de familia, a nuestros amigos con discapacidad, a nuestros vecinos. Has dicho la ignorancia, ¿no? El prejuicio, la ignorancia, y ahora estás hablando de cómo la maternidad, con la intimidad que implica y la participación entrañable que implica con la vida de esa persona, rompe, ¿no? Con toda esa ignorancia, te arrastra a un conocimiento que quizá hubieras antes, ¿no? Preferido no tener, pero tienes, ¿no? Y tienes también cuando es tu hermano, y tienes también cuando es tu tío, tu primo, o sea, tu vecino. ¿Qué te parece, digamos, la discapacidad por suerte nos sigue sucediendo para romper tabúes? ¿M? ¿Y qué tal nos sigue la sociedad? O sea, entiendo que la discapacidad ha existido siempre, que seguirá existiendo, que hace 50 años la sociedad estaba más durita, ¿no? ¿Cómo estamos ahora, Ana? ¿Qué es lo que ves?
Yo lo que creo, Faustina, que es que la ignorancia tampoco, la ignorancia es algo que se puede romper, que se puede cambiar y no hace falta pasar por la experiencia Sí, para para romper esa ignorancia, ¿no? Creo que una de las cosas de las que venimos en nuestra generación y generaciones anteriores es que la discapacidad no se mira. em, o no se pregunta, como que hay un miedo a preguntar porque parece que si te preguntan ya te va a doler, ¿no? Cuando a mm, veces lo que realmente duele es que te ignoren. Eh, Ignorancia e ignorar van muy de la mano, ¿no? sí. Entonces, creo que otro de los motivos para hacer este libro y estas fotos, ¿no? Y exponerlo es que no se censure esa mirada, que no se censuren las preguntas, porque muchas veces los niños en el parque quieren saber desde la inocencia y muchas veces son los adultos quienes dicen que pegan el tirón como para que no pregunten o que no se acerquen o que no toquen la silla. Y entonces eso me parece que es algo muy importante también como cosa pedagógica por parte de todas y todos, ¿no? El permitir la pregunta, porque solamente eso es lo que rompe la ignorancia, ¿no? El poder dar luz con una respuesta, ¿no? Y que la pregunta cambie, ¿no? Que se aprenda también a preguntar, que a veces preguntar qué tiene no aporta nada, pero preguntar qué le gusta aporta un montón, ¿no? Así que de alguna manera con Care lo que haces también es abrir un espacio como un origami, ¿no? Donde todos los temas que atraviesan la discapacidad, incluyendo la muerte, que es el tabú fundante, ¿no? De todas las otras mentirijillas en las que nadamos, pero que como un origami de situaciones, de posibles espejos donde preguntarnos por la condición humana, donde mirarnos también, ¿no? De permitirnos ser vistos también. A mí me parece muy necesario tu trabajo. Si quieres, vamos a ir cerrando y comentando que desde una más, desde este colectivo de padres y madres de niños con discapacidad, donde nos ocupamos en parte también de deshacer, ¿no? Este velo de múltiples capas en las que nos ocultan, que desde aquí nosotros promovemos tu trabajo y que intentaremos y que tu trabajo sea visto, sea escuchado, ¿no? Sea acogido en distintos lugares y gracias a estos movimientos, con tu exposición, nuestras becas para padres de niños con discapacidad también tendrán su movimiento, ¿no? Su recaudo. Entonces, que nos unimos contigo porque formas parte de nuestro discurso, hablas por nosotros y esperamos que todos los que te han escuchado y los que te escuchan se atrevan a mirar, se atrevan a preguntar, se Ujú. atrevan a abrir puertas, que tus fotografías encuentren paredes y tus palabras encuentren un atrio donde puedas contar sobre tu trabajo tan importante, tan sensible. Gracias, Faust. Y bueno, enhorabuena por el trabajo que están haciendo con una más. ¿Quieres decir algo más? ¿Nos Solo vamos? agradecerte. La verdad que ojalá hace 23 años hubiera habido algo así cuando Mm, me encontré muy sola en este camino. Así que feliz que hoy otras mamás tengan la oportunidad que yo no tuve. mm, vale. Gracias, Ana. Un Gracias beso. a vos. Hasta luego.